esta invitación. Muchos de ustedes han visto mis temas, que soy experta en material particulado y de nanopartículas, pero más que todo de material particulado. Y yo le digo a Carlos, yo no puedo hablar solo de nanopartículas si no tengo que hablar de material particulado, porque ambas van juntas, cogiditas de la mano. Entonces es muy difícil separarlas para en un ambiente laboral. Lo otro es que antes hacer un boletín comercial, y es que como soy directora de la maestría en prevención de riesgos laborales, en este momento hay inscripciones de maestrías, los invito a todos para que entren a la maestría. Estamos en Armenia, por ahora es sincrónico, pero la maestría es presencial. Y la idea es que pues escriban. Yo tengo varios egresados como docentes y de verdad que son muy competentes, muy buenos y les ha gustado. Muchas gracias. Entonces les voy a compartir el contenido de mi presentación. Cualquier cosa, al final hacemos las preguntas y dudas al respecto. Yo sé que la mayoría de ustedes han visto este trabajo. Ustedes miran si ya la tienen visualizada. Porque aquí ahora sí. Entonces yo sé que ustedes la tienen visualizada. Voy a colocar aquí el resumen y vamos a colocar esta imagen por acá. Bueno, vamos a hablar de algo importante que tenemos hoy en día, no solamente en los ambientes laborales, sino ya parte de nuestra cotidianidad, que es en las ciudades grandes, Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla. En ciudades pequeñas también se puede ver esto, exposición laboral a material particulado, en nanopartículas, incidencia y la incidencia en la salud del trabajador. Porque hoy en día, como se ha incrementado el trabajo de motocicletas, entonces estas personas también están expuestas en la contaminación ambiental a exposición a material particulados y nanopartículas. Entonces, todo esto lo tenemos que ver. Cuando hablamos de contaminantes químicos nos referimos a dos cosas, a los que son moleculares y a los que son aerosoles. Cuando uno habla de moleculares, uno está hablando de gases y vapores. Gas y vapor. Estas condiciones son diferentes. Y los aerosoles, que son sólidos y líquidos. Cuando hablamos de gases y vapores, un gas es cuando está a temperatura ambiente, o sea, 25 grados centígrados a una presión de atmósfera, su condición por naturaleza es así. Acuérdese que el estado natural de las sustancias pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Es porque están en unas condiciones normales y su condición normal, o sea, natural, es así. Cuando hablamos de vapores, es que puede ser un sólido o un líquido que en condiciones normales suelta ese gasecito. A eso lo llamamos vapores. En condiciones normales significa a 25 grados centígrados o a una presión atmosférica. Ahora pasemos a lo que nos interesa. Aerosoles, sólidos y líquidos. De esto, en material particulado, nos vamos a concentrar en partículas, porque en sólidos tenemos partículas y líquidos y nieblas tenemos nieblas y burbujas. En sólidos tenemos partículas que son nanopartículas, fibras, humos y polvos. Y vamos a ver cada una de las características y las diferencias. Una de las condiciones que estamos viendo hoy en día es la contaminación ambiental, que nos está pasando factura. Todos hemos visto las noticias. Y cuando uno ve las noticias se da cuenta que el planeta respiró de nosotros. Es increíble decirlo. El agua se volvió más transparente, la atmósfera se vio más brillante, se están viendo las cosas porque ya no hay tanta contaminación. Volvimos otra vez del confinamiento y volvimos otra vez a presentar esos niveles altos de contaminación. Aunque hubo unos niveles que bajaron, en Cali dijeron que bajaron los niveles de contaminación y eso está bien porque eso significa que la contaminación del tráfico vehicular, que es la que más contamina, es lo que se está generando. Dentro de las propiedades de partículas que hacen daño a la salud de las personas, especialmente a los trabajadores, son estas. Porque cuando uno habla de propiedades de partículas son muchas, pero muchas son muchas. Entonces tenemos de las que solo afectan la salud de las personas. Tenemos que ver con el tamaño de partícula, la densidad de la partícula, la morfología, porque tenemos que ver lo que es la forma de la partícula, cómo es. Concentración de masa de partículas y números, eso es lo que comúnmente hacemos nosotros los que manejamos material particulado. Composición de las partículas, lo que es concentración de partículas, composición química, morfología, tamaño y densidad, bajo mi especialidad en el grupo de investigación de prevención de riesgos laborales y en los semilleros de investigación,
tenemos esas facultades para hacerlo, o sea, para distinguir cada una de estas propiedades. Vamos a hacer un recorderis de la universidad a los que son egresados y a los que son estudiantes, lo que ya lo han visto o lo que lo van a ver. Resulta que hace muchos años, eso fue en los años 90, las convenciones de la ISO, las estandarizaciones internacionales, el CEN y la ACGH estandarizaron lo que son las fracciones. Hablaron de que de acuerdo a la fracción va el tracto respiratorio determinado. La fracción inhalable es aquella fracción que va a la nariz y la boca. Esa es la fracción inhalable y que va a tratar al sistema respiratorio superior. Cuando hablamos de la fracción torácica, es porque ya va al tracto respiratorio medio y está bajo unos tamaños de partículas. Y la fracción respirable significa que ya va al tejido pulmonar. Eso significa donde está el intercambio gaseoso y donde están los alveolos. Ahí es la peligrosa, aunque en cualquiera de las tres partes, dependiendo de la partícula, su composición química, puede llegar a generar grandes enfermedades peligrosas como un cáncer, a cualquiera de las tres. En esta gráfica que ustedes pueden observar, ahí vemos los tamaños en micras, y en esos tamaños de micras podemos ver que 1000 micrones, que es como 1 milímetro, nomás 1 milímetro, es una gota de lluvia. ¿Quién no ha visto una gota de lluvia? Son cosas que se ven. Y a medida que va disminuyendo su tamaño, ya eso ya no se ve. Entonces, por ejemplo, un virus. ¿Quién ha visto un virus? Nadie lo ve a simple vista. O un polvo metalúrgico. Uno ve el humo, pero usted no ve la partícula. Hay unos aerosoles que usted no ve. Los aerosoles que usted no ve, ese sólido que usted no ve, son los que usted se respira, por eso se les llama fracción respirable, son los que se respira y no se ve. Si yo alcanzo a ver una partícula flotando en el aire, son partículas por encima de 50 micras y esas partículas solamente llegan a la nariz, o sea, a la fracción respirable del tracto, a la fracción del tracto respiratorio superior. ¿Cómo medimos eso? Bueno, con estos equipos tenemos que tener, por ejemplo, un equipo para mirar a escala de milímetros, está el microscopio. Tenemos los microscopios electrónicos bastante caros. Eso, la universidad tiene planeado comprarse uno, son muy costosos. Los más cercanos que tenemos aquí están en Manizales, en Palmira y Bogotá, porque son realmente costosos. ¿Para qué sirven los microscopios electrónicos? Muy sencillo, para mirar tamaños de partícula y composición de la partícula. Porque si bien por tamaño es peligroso, acuérdense, por tamaño es peligroso, imagínense una composición química. Entonces, para eso se requiere saber también esto. Mis partículas de polvo de madera, que siempre las muestro, son de propiedad intelectual mía y sobre todo de la universidad también. Entonces, esto hace de que son partículas que les puedo mostrar de una carpintería, y en esta carpintería fue por polvo total. Si ustedes pueden observar qué variabilidad, ¿no?, de partículas. Eso significa que son partículas cuya forma no son uniformes, son disparejas. Tenemos esta que se ve aquí, que parece como un platito, plana. Esta se ve como un pequeño gusanito y es espiral, porque la propiedad que tiene la madera es la viruta junto con los metales, que al ser lijado, la partícula inmediatamente se enrosca. Y esta es pirringuita de 3 micras, esta va al tracto medio y puede decirse que puede llegar incluso depende de las condiciones que tenga la respiración de la persona, puede llegar incluso al tracto respiratorio inferior. Son partículas de diferentes tamaños. Miren estos cristales tan bonitos. Los consumimos, muchos los consumimos todos los días, y son las partículas del azúcar. Y esta, la de la sal, de qué bonitas cuando se ven en el microscopio. Estas partículas que parecen unos rosotenos todos bonitos, florecitas, que son uniformes. Mira que aquí son uniformes. Se les llaman estas partículas el sílice, y como generan enfermedades como la silicosis, ¿no? Tenemos el asbesto, que son unas fibras peligrosas, porque el asbesto y todas sus fibras del asbesto producen cánceres. Y esta fibra que salió en un polvo total, desconocida, no sé qué es porque no le hicimos la composición química, pero está en el polvo total a 10 micras. Y cuando está a 10 micras puede llegar al tracto respiratorio superior, o sea, en boca y nariz. ¿Eso con qué lo voy a muestrear? Resulta que para muestrear estos materiales particulados
se muestrean con bombas muestreadoras de aire. Y esas son las personales. Ya están llegando de un tamaño, les voy a mostrar una. Estas son las clásicas y las mejores que han habido. Y llegan estas, que son estas de tamaño a la mitad de las que eran. Y son más sensibles para dañarse. Pero en cambio estas viejitas que tuvo el programa de seguridad y salud años y que le dimos guerra hasta que ya la pila dio hasta su último un minuto de vida, porque es la vida útil de la pila, y fueron buenísimas esas bombas. Y estas, que son las muestradoras más pequeñas, hacen casi todo, ya no necesitamos hacer tantos cálculos matemáticos, es una buena noticia que le tengo a los estudiantes, que ya no lo va a hacer esos ejercicios de 85 ejercicios, porque ya las maquinitas estas ya prácticamente están haciendo todo. ¿Qué es lo que me interesa a mí como docente que he sido? Es el análisis de datos. Y cuando uno analiza un dato, uno valora un riesgo. Y cuando uno valora un riesgo, uno da una buena recomendación. ¿Eso por qué razón? Porque si usted se equivoca en dar una valoración de riesgo, usted se equivoca al dar una recomendación. Entonces, ya eso es lo que uno necesita aprender, es el análisis de datos. Los medios de retención de estas partículas, tenemos los portacassettes y tenemos estos filtros. Muchos son de PVC, son de celulosa, de varios materiales que dependiendo del material particulado y viendo el método analítico con que se va a analizar, te dicen ahí en el método analítico con qué filtro se va a manejar, incluyendo el tamaño de poro del filtro. Entonces, tenemos el reglamento del Ministerio del Trabajo 2002, que es la que nos maneja nosotros para polvo total. La NAIO 0500 para polvo total, que es el método analítico, lo que yo les estaba diciendo. La NAIO 0600 me va a muestrear polvo respirable. La NAIO 7300 va a muestrear partículas ultrafinas y nanopartículas del dióxido de titanio. Y la NAIO de muestreo de bioaerosoles. Y muchas más, tengan la seguridad. Tenemos aquí estos códigos IMIS también, que me dan unos métodos analíticos para analizar ciertas partículas. Tenemos, como ven aquí, partículas no reguladas, nieblas de aceite, polvo de fibras de vidrio, cuarzo respirable, cemento Portland, o el cemento que uno tiene en del trabajo, polvo de madera, polvo de madera blanda, la uno es polvo de madera dura, y ustedes dirán, es que la madera no es lo mismo. No, las maderas dependen. Hay maderas blandas y maderas duras, y es por su composición química, porque la composición química hace que sean durables o no durables. Las durables son las no caducias, que son como el roble, el nogal negro. Estas producen cáncer. Entonces es importante que tengan ustedes en cuenta esto. El cedro rosado es parte de las semiduras, es durable, pero las baratas son los pinos, que son poco durables porque se los come muy fácilmente el gorgojo, no duran tantos años como el roble o lo que es el trabajo de la madera fina. Y bueno, y vemos ahí algunos, como les digo yo a ustedes, de lo que es el muestreo ambiental de materiales particulados. Cuando ya hablamos de la enfermedad, ya se habla de la epidemiología clínica, de la epidemiología ocupacional. Esto me dice qué peligros o qué factores de riesgo de ese riesgo de material particulado me va a generar la enfermedad en relación a la exposición y a la enfermedad de dosis y tiempo, con lo que nosotros llamamos eso. Y cómo podemos prevenir las enfermedades laborales. La relación entre la exposición y la enfermedad, bueno, ustedes ya saben que cuando existe un riesgo químico, y en este caso del material particulado, porque el material particular y las nanopartículas hacen parte del riesgo químico, y el riesgo químico es un riesgo higiénico, y como riesgo higiénico es porque va a generar la enfermedad laboral. ¿Y qué se requiere? Pues un programa de vigilancia epidemiológica, de una vigilancia al trabajador, para que ese trabajador, la idea es que no se nos enferme. Una cosa es que uno llega viejito a su pensión, pero un viejito saludable, no que mi trabajador llegue y salga enfermo. Entonces ahí es donde uno busca cómo proteger la salud del trabajador. El riesgo químico también se puede convertir en una seguridad industrial, pero ya es otro tema. Entonces, ¿cuál es el sesgo? El sesgo que vamos a tener en cuenta en un sistema de vigilancia epidemiológica. Van a ser los fumadores. Ya con el hecho de fumar, ya tenemos problemas, porque fumar, ya sabemos todos que produce cáncer, pero no todos los que fuman les va a dar cáncer.
pero si algo todo el mundo está seguro es que todo el que fuma va a tener problemas respiratorios al final. Entonces, la idea es que cuando van a hacer un sistema de vigilancia, saquen los fumadores de los no fumadores, porque ya con fumar ya uno tiene, ya prácticamente se podría decir que ya está en riesgo de tener problemas de neumoconiosis o un EPOC, que es una de las enfermedades que produce el material particulado. ¿Qué enfermedades? Vea, hablamos ya precisamente de las enfermedades ocupacionales por la exposición no controlada es material particulado. Aquí tenemos a la doctora Vicky, y ella es la dura, ella es médica, ella sabe interpretar estas imágenes. Yo no lo soy. Entonces, cuando tengo estudiantes médicos, siempre digo, venga, interprétele a los muchachos cómo se lee una radiografía. Pero esas manchitas, cuando aparecen en las fotos de la radiografía, es un indicio de que hay algo. Entonces, por eso mandan biopsias, mandan a qué, y por eso preguntan, ¿usted fuma? Oh, yo fumé hace años. Es que los pulmones son una magia. Yo digo, los pulmones, gracias a Dios, es una cosa bendita, pero no venden pulmones en los supermercados como para uno fumar como loco. Uno debe de cuidar la salud respiratoria y más de nuestros trabajadores. Cuando estamos hablando de material particulado y ustedes lean un artículo o algo que se les presente, PM significa particle matter en inglés, o sea, material particulado. Y si dice PM 2.5 o 10, como se ve acá en esta imagen, significa que es un material particulado de 2.5 micras o de 10 micras. Todos los días nosotros nos estamos respirando material particulado en la calle. Ya con la contaminación ambiental es suficiente. Y los problemas respiratorios que tiene salud pública, la verdad es que son alarmantes. Yo hace muchos años revisé un estudio solo de problemas respiratorios, porque es lo que uno tiene que buscar, la correlación entre la población general y mi comunidad o la comunidad definida, que es mi trabajador. Y cuando yo descubro las personas que se enferman por problemas respiratorios son muchas. Las personas que mueren por problemas respiratorios también son muchas. Entonces, no son, obviamente no son relacionadas con el trabajo, pero uno correlaciona. Y uno ve que, ¿dónde está eso? Vea, por salud pública, con estas ciudades tan contaminadas, el uso del tapabocas va fantástico, porque nos protegemos de alguna manera también del material particulado. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? Todo eso se ingresa a los pulmones. Como les decía, no hay pulmones en los supermercados. Que Dios nos libre de estar en una lista de espera de un pulmón, de un órgano de estos, porque definitivamente es complicado, no es fácil. Ven ustedes que uno se lo respira, la contaminación ambiental, la contaminación interna, la indoor, lo que llamo yo indoor es contaminación interna de un ambiente laboral, la outdoor es la contaminación externa de la comunidad. Entonces, si tenemos una contaminación indoor mala, o sea, de mal control, con una outdoor mala, o sea, de bajo control, pues los problemas respiratorios no se van a hacer esperar. ¿Qué problemas puede generar un material particulado? Desde EPOC, cáncer, depende de la partícula, bronquitis crónica, dependiendo de la partícula y el material que lo contenga y la concentración. Aquí les van, en esa figura que ustedes ve está el DEA, diámetro equivalente aerodinámico. Es la forma de referirse como esa unidad de esa partícula. Que cualquier partícula, ya sea fibra, cuadrada, redonda, siempre se tomará como el diámetro de una circunferencia para el tracto respiratorio, de cómo lo respiramos. Se llama DEA, diámetro equivalente aerodinámico. Entonces, el tracto respiratorio superior, como les estaba hablando, que es la boca y la nariz, me va a hablar de que son partículas por encima de 10 micras, hasta de 10 micras hacia abajo. Entonces, la nariz le llegarán partículas de 9 a 10 micras y los senos paranasales de 5.8 a 9 micras. Hasta ahí le llegan. Cuando uno va a ciudades contaminadas, si ustedes se suenan los moquitos, van a salir negros. No vayan a pensar, ay, negros, no, es que es la contaminación. Para eso están los moquitos, los pelitos de la nariz, para protegernos de esa contaminación del aire. Entonces, gracias a Dios también tenemos el tapabocas en este momento, por algo nos está protegiendo la salud respiratoria, no crean que no, no solamente del COVID, también de la respiración. Tracto respiratorio medio, mira aquí los rangos de los tamaños de partícula. Aquí influye el tamaño de partícula en el material particulado, porque ahora les hago la comparación con el nanopartícula y se van a dar cuenta que ahí el tamaño ya no importa. Tracto respiratorio medio, que es
Faringe, tráquea, bronquios secundarios y bronquios terminales, primarios, secundarios y terminales. Desde 10 micras, 2.1 micras, hasta las 10, al tracto medio pueden llegar, y llegar hasta las 2.1 o 1.1. Muy pequeñitas, muy pequeñitas. Pero si ya vamos al tracto respiratorio inferior, que entra todo lo que es el intercambio gaseoso, donde están los alveolos, las partículas pueden llegar hasta 0.65 micras. Pónganme cuidado ahí para que vean ustedes el ejemplo. 0.65 micras es una cosa chiquitica, usted no la ve a simple vista. Son aquellas que ingresan al sistema respiratorio inferior. Y allá se quedan. Es como el ejemplo que yo les pongo, vean, vean este papel que yo tengo acá en la mano. Es una partícula de 0.65 y ustedes me ven aquí, ¿no? Esta es mi alveolito y este es mi vaso sanguíneo. Y aquí hay intercambio gaseoso porque está libre y ahí hay intercambio gaseoso. ¿Qué pasa si yo hago esto? No va a haber intercambio gaseoso. Y no conozco en el mundo, ya si la doctora me quiere contradecir o me dice, sí, ya llegó, Milena. No conozco en el mundo una maquinita que limpie el alveolo y le saque esta partícula que se metió. Esto no hay en el mundo. Claro, hay millones de alveolitos en el pulmón. Entonces, imagínense llenar esto con millones, eso termina con el tiempo. Por eso es que es higiénico, porque va con el tiempo, es crónico. Y llegará a un punto de que se taponan estos alveolitos y la persona empieza a sufrir graves problemas de salud. Y eso es, primero que todo, la respiración. No puede respirar. ¿Quiénes de ustedes no han tenido un paciente con EPOC? Un paciente con EPOC es muy triste verlo agonizante, todo asfixiado, ni con el oxígeno directo. Entonces, mire, solamente por ahí. Bueno, les digo, pulmones no venden en el supermercado. Hay que decirles eso a nuestros trabajadores, que se cuiden la salud. ¿Que de algo se va a morir? Claro, pero ¿por qué tiene que morir más? Todos nos nacimos para semilla, pero la idea es morir con salud, o sea, morir bien, o sea, disfrutar nuestra vejez también y no una vejez enferma. Tenemos aquí los polvos, las vaporas, o sea, cuando ustedes ven estos cuadritos aquí, lo pongo en la otra imagen, es como los sitios donde se puede ver. ¿A dónde van los gases? Los gases van al sistema nervioso central, a los pulmones, al hígado, a los riñones. Las neblinas van a los pulmones, al hígado, a la tráquea. Vapores también van al sistema nervioso central, o sea, todo lo que es el cerebro. Material particulado, ahí van las diferentes categorías. Aquí vemos algunas de las enfermedades, algunas porque son muchas. Bronquitis crónica, alergias, EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma ocupacional, cáncer ocupacional. Vemos dos fotos donde se ve un pulmón sano y un pulmón con EPOC. Y uno dice, madre mía, ¿cómo hizo este hombre o esta persona para respirar? Viendo estos pulmones. Yo no sé si a ustedes en la Feria de Ciencias les llevaban esos pulmones con alquitrán. A mí me llevaban eso al colegio, yo lo recuerdo, yo no sé ahora, pero en el colegio nos llevaban a la Feria de las Ciencias, muchachos, el pulmón, y era una cosa durísima, durísima el pulmón, colocar el pulmón sano y el pulmón con enfermo, con un EPO, con alquitrán. Y decían los profesores que eran, eso me acuerdo que eran en el laboratorio de biología, y decían, eso es para que no fumen. Imagínense, eso es para que no fumen. Resulta que no hemos terminado de hacer nuestra labor en el control del material particulado cuando nos llegaron las nanopartículas. Oh, madre, ahí uno piensa, nanopartículas. Ya la nano ya no es sujeto, ya la nano es una medida. Si una micra es 1 a la menos 3, una nanopartícula es 1 a la menos 9. Entonces uno dice, 1 a la menos 9, claro, ponga 9 ceritos a la izquierda. ¿Se acuerdan que yo les dije en la figura donde estaba la forma de llegar a las partículas a los diferentes tractos respiratorios? Decíamos que 0.6 micras es la más chiquitica que llega al alveolo, la más chiquitica. Pues mira la más chiquitica como se ve de grande al lado de las nano. Por eso es que yo les decía, con las nanopartículas ya no importa el tamaño, porque ya entra ya derechito y ya entra directamente al torrente sanguíneo por su tamaño. Porque un nano es 10 a la menos 9. Entonces, como es 10 a la menos 9, es una cosa
tan pequeña que necesitan microscopios electrónicos especializados, ni siquiera los corrientes que hay aquí en el país. Hay uno en Manizales solamente para ver una parte y hay uno en Bogotá, porque son tan pequeñitos. Y ya se ve borrosa la imagen, ya no se ve tan nítida como se ven en las materiales particulares, ya se van a ver borrosas y van a ver por qué. Entonces, todo lo que tenga nano se le llama nanómetros, nanogramos o nanolitros. Tenemos estas partículas que también son de propiedad intelectual de la Uniquindío, porque los hemos sacado de los proyectos de investigación con mi grupo de investigación, con mi línea de investigación de riesgos químicos y con los estudiantes de seguridad y salud, cuando entran a mi grupo de trabajo de investigación. Tiene una escala de 3 micras, una escala pequeña. Esta tiene 228 puntos. Una característica que tienen las nanopartículas es que las partículas se aglomeran, se llama aglomeración, se vuelven como cuando usted coge, ahora en Halloween, que ya nos prohibieron disfrazarnos, ya prohibieron los niños, gracias a Dios, hicieron esa vuelta, y es que cuando cogen las bananas los niños, acuérdense qué pasa con la humedad, se apalmezan esas bananitas y quedan como pegotudas unas pegadas de la otra, pues así son las nanopartículas, se pegan de esa manera. Entonces ya se forma como un cúmulo de partículas, pero sigue siendo tan chiquitica, de 3 micras. Eso llega tan chiquitica que eso no pasa nada, pasa de todo. Tenemos estas partículas las tomamos en, en el laboratorio, lo tomamos en 3 partes. Lo tomamos en la vía pública, estas partículas ultrafinas, tomamos fotografías de las partículas, tomamos de un laboratorio de nanomateriales, y tomamos estas partículas en las señoras que asan arepas al carbón o las señoras que venden comida asada al carbón, chuzos, arepas, ¿cómo se llama eso? Maíz, esas partículas. Por eso es que yo conozco, la verdad es que no conozco la primera señora que hace arepas al carbón que no haya muerto de hipo. Las que se han muerto, las que yo he conocido, todas terminan muriéndose de hipo, porque mira esos tamaños de partículas y se ponen un tapabocas de tela. Ahí ya no funcionan las tapabocas de tela. Ya no funciona. Ni las siquiera las de barrer del polvo. Ya no sirven ese tipo de mascarillas. Tenemos estas aquí. Mire qué pequeñitas. Qué pequeñitas. Entonces son partículas de la calle, como le estábamos mostrando, partículas nanomateriales y partículas de una sala de alimentos. Mire, aquí se los muestro. Si veo aquí las dos cuadros donde muestro los 2 tipos de propiedades que tienen los materiales de partículas, el material particulado versus el nanoparticulado, mire, su concentración, bueno, pero es muy pequeño, distribución de tamaño, forma, superficie, química de la superficie, carga superficial, composición estructural, cristalizidad, solubilidad, porosidad y grado de aglomeración. Dentro del pregrado tenemos un doctor, que es Jorge Gutiérrez, que se está especializando en nanopartículas. Mientras que yo estudié estas que son de material particulado, él como experto que va a ser en nanopartículas va a tener todas estas propiedades que van a afectar a lo largo de la salud de las personas. Miren estas, mira aquí estas, qué bonitas. Uno ve estas partículas y dice, Vea, yo siempre pongo esas mismas imágenes en casi todas mis presentaciones de material partículas como para que ustedes entiendan el tamañito. Esta es una bacteria. Dice, cordones de nanopartículas magnéticas dentro de bacterias. ¿Quién ha visto una bacteria con los ojitos? Nadie, ¿cierto? Hay que verlas con microscopio. Están metidas dentro de una bacteria. Entonces, lo que quiero mostrarles es lo pequeñitas que son los nanopartículas, nanotubos, los nanomateriales. Miren que ya las imágenes se ven borrosas, porque ya son imágenes cuyo el microscopio electrónico tiene que ser muy especializado. Entonces, ahí sí ya entra. Vea un nanopolvo de titanio. Parece una huellita digital, se ven borrosas, no se ven con muchas características. Es de polvo de titanio. El polvo de titanio existe como referencia para el muestreo de materiales ultrafinos y nanopartículas. Vean estos nanotubos de carbono que se utilizan mucho para lo que es de motores, para los carburadores, los nanotubos de colágeno, de agua, por ejemplo, las grandes actrices que son, por ejemplo, esas mujeres que son eternas, jóvenes y bellas.
Entonces, ¿cuál es el secreto? Pues los nanotubos de colágeno, que vale un plata, vale un ojo de la cara, entonces ya tienen con qué pagarse esos tratamientos. Las pobres mortales, como yo, la profesora de la Quindío, pues toca con cremita pulso. Pero de todas maneras, muchachos, quiero que sepan que ya la tecnología está avanzando tanto que lo que son los nanomateriales se están usando para la medicina. Entonces, a lo largo del tiempo, ya estos nanomateriales nos lo van a inyectar para corregir ciertos problemas de salud. No, eso es lo que se ve en la ciencia ficción, poco a poco estamos llegando a ella. Esta gráfica que ustedes ven aquí son los protocolos para el procedimiento del manejo de las nanopartículas. ¿Cómo voy a muestrear nanopartículas o partículas ultrafinas? Miren que yo empiezo con la 0600, con la material particulada de partículas respirables. Si me da una concentración mayor o superior, entonces ya procedo a seguir lo que es este flujograma de procesos de cómo medir nanopartículas. Entonces te van a decir, uy, ¿ahora cómo hago yo para proteger a mis trabajadores? Entonces, muy sencillo. Dicen que las partículas, como son tan pequeñas, se van a comportar como un gas. Entonces, la idea es que los respiradores sean como para gases. Dígame, pues, una de las arepas que no utilice ese tipo de materia de protección personal. Es una cosa compleja. Ustedes saben que los chinos se apoderaron de medio mundo. ¿Qué va? Ni medio mundo, todo el mundo. Y hay mucho científico y mucho científico bueno. Y hay muchos artículos interesantes de los chinos hoy en día. Y resulta que ellos crearon unas estrategias de gestión del riesgo en seguridad y salud en el trabajo para materiales de nanopartículas, imagínense. Y categorizaron en 3 niveles estas estrategias. Primer nivel de estrategia habla de la exposición indirecta, la segunda semidirecta y la tercera directa. Entonces ustedes van a decir, ¿cuáles son las de indirectos? Pues pueden ser los administrativos que están en la fábrica. Como son tan pequeñas, se comportan como un gas, pueden estar en el aire, en los filtros, en todo esto. Entonces hablan de la primera dotación de elementos de protección personal, hablan de los respiradores N95, miren que sí sirve, porque el N95 lo tiene para los virus y el virus es muy pequeño, entonces está sirviendo para virus. Habla de los guantes de lácteos, el overol, el monitoreo de un ambiente laboral, control de sistemas de ventilación y evaluación de un sistema de gestión de seguridad y salud. En el segundo nivel hay que hacer unos controles de ingeniería, confinar las áreas de producción de material particular y nanopartículas y el uso de los EPIs o EPB, que son los elementos de protección personal, como un overol, protector respiratorio, guantes de protección química. Y si ya hablo de un tercer nivel de estrategia, se habla de un diseño o rediseño de la planta de producción, el sistema exhaustivo de ventilación y de extracción también, especializados en material particular, EPIs especializados para ellos y historias clínicas ocupacionales periódicamente, incluyendo ecografías abdominales de ultrasonido. Hay mucho daño a nivel de, hay mucho daño, jóvenes, a nivel de ¿cómo se llama? El ciclo de Krebs, mucho daño ahí. Entonces, si ustedes saben que el ciclo de Krebs en las células me está hablando del ciclo de la respiración. Hay mucho daño de las nanopartículas. Son tan pequeñas que se están haciendo, que se quitan el códon de la cadena genética y se posesionan. Entonces, ya se están empezando a ver deformaciones, ya se están empezando a ver enfermedades raras. No me extraña a mí, como investigadora que soy, que muchas de esas enfermedades extrañas que están apareciendo, la que llaman huérfanas o raras, son productos de una exposición no controlada a alguna nanopartícula. Y como son nuevas, pues todavía está muy joven, todavía no se ha dado, digamos, qué enfermedades laborales generan las nanopartículas. Lo que sí sé es que están diciendo todos los expertos que cuando uno haga estudios de este tipo de material particular y nanopartículas, se exponga. Les cuento que hace 15 días nos salió un artículo corto, se llama Short Communications, o sea, una comunicación corta en un artículo en una revista nacional. Lo hicimos en inglés, la revista nacional aquí en Colombia, ya no lo puse, y en menos de 2 horas ya tenía 6 visualizaciones. Y al otro día ya me llamaron para escribirla, que la mandara la revista a otra parte, o sea, el artículo. Es que yo no puedo mandar el artículo a otra parte, así como así, porque ya fue publicado. Entonces lo que hacen es que yo escriba y me escribe, dicen, por favor escríbanos, tiene más investigaciones, mándanos para nosotros.
A mí me pareció fantástico. Lo que pasa es que sí tengo una pendiente y uno se queda sorprendido. Hay gente que le está viendo lo último de la investigación en la internet. Como ya tengo el número ORSI, que es el número de los investigadores, eso es de una que me mandaron digamos, las inquietudes de otros investigadores en inglés. Entonces toca aprender inglés y es ahí donde ustedes deben de tener ese lenguaje, ese segundo idioma, porque realmente el inglés ya se habla a nivel internacional, sea un francés, sea un italiano o sea un chino o japonés, ya ellos se comunican contigo en inglés. Entonces, ya para finalizar, porque esto ya se acabó y espero que les haya gustado este breve resumen de lo que es una nanopartícula, porque es un trabajo intenso, muy resumido, porque es verdad, y espero que les haya gustado, que les haya llamado pues la atención. Entonces ya voy a dejar de compartir y procedemos a las preguntas. ¿Qué? ¿No se quedaron calladitos? ¿No me dijeron nada? Y el ventilador me causó tos. Muchas gracias, Milena, por la intervención. Buenas tardes, Milena. Bueno, ya ¿quién está ¿Cómo hablando? están? Luis Fernando está hablando por aquí, don Carlos, ¿cómo le va? Bueno, Luis Fernando, hágale. Milena, buenas tardes. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la presentación y usted, como siempre, tan profesional. Una pregunta. Entonces, a raíz de decir algo de esta pandemia que tenemos, entonces, esa cantidad de mascarillas o tapabocas que se están vendiendo por ahí en la calle no tienen ninguna protección ante este virus. Vea, eso es un riesgo biológico. Y quien mejor le da esa respuesta es la doctora Vicky. Lo único que sí sé es que eso no hace ni cosquillas. Eso tiene que ser con unas características. El virus es muy pequeñito, que tiene un tamaño de poro. No tengo mi tapabocas aquí, pero ustedes cojan el tapabocas y pónganlo a contraluz. Y ustedes en contraluz van a mirar el tamaño de poro. Y si yo veo el tejido, el tejido que es urdimbre y trama, que son de tela, los de tela, pues por ahí va a pasar los virus, facilito. Los de tela no tejida, que son aquellos que son sobrepuestos, por eso les llaman no tejida, sobrepuestos, ya sea por mecánica o por calentamiento, ellos tienen tamaños que varían de poro. Y entre capa y capa, que normalmente son 2 capas, y es efectivo a partir de 3 capas, la mayoría tiene 2 capas nomás, eh, hace que el virus se retenga en una de las fibras. Lo otro es que es muy complicado con el material particulado, la nanopartícula, sobre todo la nano, que hay que usar respiradores ya evaluados de una manera que sean estandarizados. Por ejemplo, la N95 de la 3M, yo la puedo recomendar porque son productos que ya están estandarizados con las normas ANSI. Entonces ya puedo decir que tengo un margen de seguridad en cuanto a la protección. Una sobreexposición, no, obviamente no. Ningún elemento de protección personal a una sobreexposición no es efectivo, pero por lo menos te va a dar un margen de seguridad. Y con respecto a lo que es el virus del COVID, yo te lo dejo esa respuesta a la doctora Vicky, que está aquí en el grupo, y me parece interesantísimo, y es la persona más adecuada que te dé esa señal que yo. Si la doctora Vicky quiere decir algo, que está aquí en el grupo, con respecto al manejo, yo por lo menos de mi parte, si es como si yo lo manejo como nanopartícula, te digo, no sirve. Milena, pues en cuanto al virus, buenas noches. En cuanto al virus, se supone que el ministerio tiene el protocolo para tapabocas reutilizables, pero como dice Milena, tiene que ser las capas que no diga definitivamente. Porque si son esos que a veces se compran que cumple y que tiene las 3 capas que el ministerio se deben de cumplir. No, y lo otro es que uno ve en la calle bordados, con lentejuelas. Yo me muero de la risa con la gente que piensa de la vida. Esto no es es la protección respiratoria. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué es más bonito? ¿Un buen respirador o el decirle modos? Pero es que hoy en día la gente a veces no, como que no capta. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Fernando, ¿te quedó claro?
Profesora Sí, Milena, gracias, muy amable. Alejandro, ¿qué hubo? profe, muy buenas noches. Qué gusto Buenas verla. noches. Yo soy egresado de la UNIDIO de la promoción 2018. Fui estudiante suyo de varias materias, bastante rejo nos dio, pero bueno, eso sí que aprendimos. Que vea, pero vienes a verme, está bien. No, hace mucha falta, No me profe. no me sonroje, qué pena que ir a los demás compañeros. No, dos muy buenas noticias suyas y créame que como docente también en el área bastante de usted y incluso algunas metodologías. Muchas Profe, gracias. en este momento estoy llevando una asesoría externa y una auditoría a una digamos que este ha sido el que sale con la alta gerencia sobre el material particulado que me produce. Primero, la cámara de quemado al momento que extraen el ladrillo. Y segundo, la cámara de secado donde se aplica el calor, en este caso de la cámara de quemado, para hacer el secado del ladrillo. Ladrillo he detectado obviamente bastante material particulado derivado del carbono. Lo que yo le he dicho en este caso a la alta gerencia es, bueno, vamos a empezar con eh, lo recomendable es hacer unos chequeos médico-laborales periódicos cada 6 meses y mirar de pronto ya con especialista si es recomendable, digamos, una prueba de esfuerzo para ver la medición de saturación de oxígeno a nivel pulmonar. ¿Sería recomendable esto, profe, o que desde su punto de vista como profesional, qué me recomendaría para ese Vea, caso? yo les recomiendo lo siguiente. Usted ya hizo mediciones ambientales. No, Ya profe, sabe la concentración. apenas estamos en eso. Entonces no empiece Como por prueba lo de esfuerzo. último, vea. No Sí, empiece claro. por lo último. Yo siempre les digo a los chicos, vea, cuando empiezan a trabajar y cuando hay un ambiente laboral pesado, en este caso una ladrillera, debe haber mucho material particulado, en tanto en el horno como afuera cuando lo están procesando. Las mediciones ambientales para mirar el tipo de concentración. Tú sabes que uno debe valorar el riesgo. Si el riesgo te da alto por encima del TLB, entonces ya puedes hacer controles. Y hay 3 tipos de controles, acuérdate, el control de ingeniería, el control organizacional y el control de la persona. Lo primero que hace antes de empezar a hacerle todo el proceso al trabajador, porque no puede empezar por el trabajador de último, protege la respiración mientras haces el control de ingeniería, o sea, el control de material particular. Lo primero, ¿cierto? Pues que eso va con la alta gerencia. Coja la alta gerencia y dígale, hay que proteger la salud de los trabajadores. Vuelva a otro, y cuando ya tenga los controles de ingeniería hechos, ya proceda a hacer una nueva medición para ver qué tanto ha bajado ese riesgo, ese valor de riesgo grave, alto, medio, bajo. Y tan pronto diga, ya ha bajado, ahí sí ya procede a hacerle los exámenes médicos ocupacionales al trabajador. Te recomiendo que te asesores de un médico ocupacional experto, porque ellos saben cuál es el sistema, cómo se debe proceder al sistema de vigilancia epidemiológica, Alejandro. Entonces, ¿cómo se debe trabajar? ¿Qué pruebas clínicas se deben de hacer? Si una prueba de esfuerzo, ¿eso quién lo determina? Eso lo hace un médico. Lo determina un médico que sabe hacer esa vuelta. Él te va a decir qué acciones hacer. Entonces, tú como coordinador vas a hacer esas acciones. ¿Tú cuál es tu función mientras? A gestionar ese riesgo, gestionarle al médico qué hay que hacer, que él haga su trabajo y tú cómo coordinar y manejar lo que es el elemento de protección personal. Ya no necesitas una cosa fuerte, sino que como ya minimizaste ese riesgo en la segunda medida con el control de ingeniería, ya el elemento incluso puede llegar a ser mucho digamos, más cómodo. No, todos sabemos que un elemento de protección personal es agobiante. Si nos basa todos en el uso del respirador, entonces hay que buscar los elementos de protección personales con las normas ANSI. Son más caros, pero son los mejores. Otro, la educación también tiene mucho que ver al trabajador en el cuidado de los elementos de protección personal y en el cuidado de la salud. Y eso también te lo va a decir tu médico. Encuentra ya trabajadores enfermos con algo de material particulado, hay que empezar a mirar la procedencia, si ha sido fumador, de dónde llegó, cuánto lleva en la empresa, entonces ya eso lo haces con el médico ocupacional, porque uno con el médico ocupacional tiene que ir de la mano frente a los sistemas de vigilancia epidemiológica. Son los que saben. Por ejemplo, una prueba de esfuerzo, eso yo no me atrevería a hacerla, Alejandro, porque eso lo determina el médico. ¿Qué te haces tú? El control de ingeniería. Entonces ya buscas un ingeniero, porque tampoco eres diseñador.
Entonces, para eso uno hace la gestión, por eso se le llama gestión de ese riesgo laboral. Tú administras todo, tú vas a las personas que saben hacerlo. Entonces, tú necesitas minimizar ese material particulado de concentraciones altas. Eso. Listo. Excelente. Muchísimas gracias. Un abrazo y saludos. También Con gusto. por- Gracias. María Victoria, ¿vas a decir algo? No, Milena, lo que usted dice es muy importante y que hay que tener en cuenta la parte de siempre el monitoreo ambiental del que usted estaba hablando, pero siempre se debe equiparar con el monitoreo biológico. Cuando hablamos de monitoreo biológico, pues estamos hablando o de biomarcadores de exposición o de los biomarcadores de efecto. Sí, entonces siempre los dos deben de ir de la mano. Uno no puede estar sin el otro. Cogidos de la mano. Sí, es verdad. Otra pregunta, alguna inquietud, profesores, que yo veo aquí varios profesores, varios estudiantes míos. Gracias por compartir este momento. Les agradezco mucho. Todo claro. Ya le dije a Carlos que si Dios quiere en un futuro no muy lejano me invite a darles una conferencia de cómo hacer un sistema de gestión de riesgo químico, que ahora está en boom, pero eso ya es una cosa mucho más grande. Entonces empezamos por pedacitos para el sistema de gestión de riesgo químico. Ay, tan lindo, muchas gracias. Yo también las extraño mucho. Y lo otro, jóvenes, es que hay que mirar cómo cuando hago un sistema de gestión de riesgo químico, por dónde empiezo, cómo se hace eso. Los que me pusieron cuidado en riesgos químicos en la materia, yo les enseñé la mitad de un sistema de gestión cuando los ponía a exponer qué encontraron en la empresa, dígame. Entonces hicieron la primera clasificación y ya después les podría explicar otros temas. Ya eso, por ejemplo, ya ustedes me dicen cuando quieran. El profesor Carlos, muchas gracias por haberme invitado. Yo estoy muy feliz de ver los muchachos, aunque no los veo, los leo. Yo no los veo, los estoy leyendo. Y con eso, pues, la verdad, fue muy duro con usted. Sobrevivió William. Entonces, Profe, señorita, cuéntame, Sandra. profe, buenas noches. No, yo soy promoción del 2017. No tuve el placer de tenerla como profesora. Me hubiera gustado. Sería muy bueno hacer el tema que usted menciona. Me gustaría mucho que lo hicieran. Sí, eso lo hacemos. Profesor Carlos, la semana entrante podría ser. Muchas gracias. Tan bella. Muy interesante el Una tema. programación. Eso lleva una Muy programación, una interesante. planificación. Muy interesantes estos temas. Gracias por invitarnos, por hacernos parte de esta programación y por el espacio suyo, profe, porque de verdad nos hace volver a recordar muchos temas. Muy queridos. Muchas gracias. A usted, mamita. Carlos, ya con usted trabajaría esa parte, pero usted tiene que programar, creo que ya para el año entrante. Yo supongo que este año ya tiene mucho programado, porque el sistema de gestión tiene varias partes. Entonces Yo podemos creo hacer, que digamos, el sistema de gestión 1, sistema de gestión 2, 3, 4, porque es una conferencia taller. ¿Por qué podemos razón? Hay que leerlo. hacer dos encuentros. Mire, ¿qué le parece? Hacer las dos partes para no ser tan larga la Este año, presentación. No, este año no, el próximo año el hacemos dos próximo, porque estoy conferencias haciendo un curso. continuas. Por ejemplo, hoy pedí permiso para faltar al curso de administrativos de la universidad, que son martes y jueves. Salgo con ustedes y me ingreso a la maestría que me están esperando para hablar de trabajos de grado. Entonces, es pesadito. Entonces, hay que programarlo con tiempo, los días y ya tenerlo agendado. Entonces, ponerlo partido en dos partes y lo hacemos. Y si nos vamos un poquito más de la hora, pues no pasa nada, ¿cierto, muchachos? No pasa nada, porque es que a veces el ejercicio, no todo el mundo tiene la experiencia de coger las cosas. Otra pregunta, otras cosas. Venga, yo leo ese chat tan bonito que están escribiendo aquí los muchachos. Muchas gracias a usted, la verdad. Qué bueno es leerlos, porque no los veo, vea. Entonces, la profe, gracias por estar, muy querida, que pocas veces nos hemos visto, Vicky. Y vea ella aquí. Marzo del 2018, vea, a todos estos muchachos. Me alegra mucho que estén trabajando, que estén en este campo tan bonito de la seguridad y salud en el trabajo, que es muy, muy bonita y que aprende uno muchas cosas en el campo laboral. Si no tiene ninguna más preguntas, Carlos, ya procede usted. Muchas gracias a todos.
que no hay más preguntas, entonces le agradecemos mucho a la doctora Milena Isabel Gómez por la conferencia que nos acaba de orientar y muchas gracias a todos los participantes por presentarse al espacio que tenemos cada 15 días de los jueves, donde estamos enriqueciendo los conocimientos, repasando, aprendiendo las cosas nuevas, actualizándonos. La verdad que es importante que estén aquí. Veo egresados desde hace muchos años hasta los más nuevos, y hay profesores y hay estudiantes que están en este momento activos en el programa. De verdad que hoy fue pues la mejor participación que hemos tenido en una conferencia. Llegamos a 44 y es un récord de verdad. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, doctora Milena. Nos vemos, si Dios quiere, en 15 días con otra conferencia. Chao. Muchas gracias. Gracias a Adiós. todos por la Chao. invitación. Gracias, una buena noche. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias por la invitación, chao. Chao. Gracias, profe. Y muchas gracias. Chao, que estén bien. Y muchas gracias. Estén bien. Que tengan buen día. Buenas noches. Trabajamos a todos, universidad. Muchas gracias, profe. Excelente conferencia. Gracias a ustedes por venir. Gracias, profe. Me encantó tu conferencia y pues ojalá otro día podamos tener otra conferencia un poco más larguita. Con gusto, ahí lo programamos con Carlos. Muchas gracias, ingeniera, muy amable. Gustavito, fue un placer verte en foto. Dale, un abrazo enorme. Gracias. Igualmente. Chao, Gustavo. Carlos, fue un placer verte nuevamente y de verdad que me alegra mucho que hayas estado en la conferencia. Familia. Chao, yo también salgo, fue un placer para todos. Chao.